Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a los encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos en estos momentos, como es el desempleo, haciendo especial hincapié en esas políticas, en esas medidas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para poder mejorar la cualificación, la formación de los desempleados y, cómo no, crear puestos de trabajo. Para ello contamos con la presencia de la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud del Gobierno regional, Paula Fernández. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida al Albacete y también a la Cerca Televisión. Gracias a vosotros, porque siempre es importante que nos deis la oportunidad de explicar a los ciudadanos las políticas que hace el Gobierno regional. Si le parece bien, a mí me gustaría, antes de comenzar la entrevista, hacer un breve resumen de su currículum para que la gente que nos esté viendo pues pueda conocer con más detalle su trayectoria profesional. Usted es licenciada en Ciencias Físicas, ha sido diputada regional por Ciudad Real, así como presidenta de la Comisión de Industria y Trabajo y de Industria y Tecnología, además de secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento de Castilla-La Mancha y secretaria de la Comisión No Permanente de Estudios de Castilla-La Mancha en el Espacio Europeo de Educación Superior. En el ámbito de la Administración regional ha desempeñado la responsabilidad de delegada provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda en Ciudad Real y la de consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente desde agosto de 2008 a mayo de 2010. Desde el pasado mes de noviembre usted es la nueva consejera de Empleo, Igualdad y Juventud en sustitución de Mariluz Rodríguez, a pesar de que, como queda evidentemente demostrado que conoce el Ejecutivo castellano-manchego, sí me gustaría saber con qué retos afronta esta nueva etapa profesional y, sobre todo, teniendo en cuenta que han pasado solo 6 meses desde que salió del gobierno del presidente Barreda y ahora vuelve a estar otra vez al frente de otra consejería que también tiene mucho peso, teniendo en cuenta que es la de Empleo, la de Igualdad y la de Juventud. La verdad es que esos 6 meses, ese paréntesis de 6 meses, yo creo que han sido muy útiles para mí en lo personal, porque he descansado, pero también para mi reincorporación, porque cuando estás metida en la vorágine del gobierno, yo digo muchas veces, es como si fueras en un tren en marcha, donde no te paras, trabajas cada día propones, y de pronto te quedas fuera y ves las cosas desde otra perspectiva. Ves las cosas como además las está viendo el ciudadano de a pie. Yo me he incorporado a mi puesto de trabajo, con mi familia, y he percibido las cosas como la ven los ciudadanos, y eso me ha hecho que yo vuelva al gobierno, primero con muchas ganas, porque si no, no habría vuelto, con una responsabilidad. El hecho de que el presidente haya vuelto a contar conmigo, me haya mostrado su confianza, yo creo que es algo importante, pero sobre todo también he vuelto con esa frescura de tener las cosas como muy recientes desde la calle. Es una consejería totalmente diferente, pero bueno, yo los trabajos de la Consejería de Empleo los conocía, puesto que en el gobierno regional todas las cosas se compartían, por lo tanto las iniciativas las conocías, y también por mi responsabilidad anterior. No es un momento fácil para el empleo, es verdad, pero creo que en los momentos difíciles es cuando hace falta comprometerse mucho más. Yo decía que cada uno de los desempleados de Castilla-La Mancha son un motivo para que yo haya dicho que sí a esta responsabilidad, porque creo que tenemos que trabajar para hacer que las cosas sean un poco más fáciles. Señalaba en la presentación que el desempleo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en estos momentos de crisis, de dificultad económica, y por tanto el empleo es una de las prioridades del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es que esta crisis, lo que ha traído, esta crisis que es mundial, que es económica, que es financiera, nos muestra su cara más cruel precisamente con la destrucción de empleo. Y ahí los gobiernos tenemos muy poco que hacer, desgraciadamente, porque las condiciones económicas no las controlamos desde los gobiernos, ni nacionales, ni europeos. Estamos viendo el ataque al euro de los especuladores, no las controlamos, y mucho menos los gobiernos autonómicos. ¿Qué es lo que nos queda por hacer en los gobiernos autonómicos? Pues yo creo que nos quedan por hacer 2 cosas, y las 2 las estamos haciendo en Castilla-La Mancha. Las estamos haciendo de la mano de los agentes sociales, los empresarios, de los sindicatos, porque así lo quiere el presidente Barreda, quiere gobernar con la sociedad. Y lo que nos queda es, en la medida de las responsabilidades que un gobierno autonómico quiere, es poner en marcha medidas para dinamizar la economía, ayudar a las pymes, garantizar liquidez, y tenemos los proyectos de liquidez pyme, Laval, Castilla-La Mancha, toda una serie de ayudas a emprendedores, toda una serie de medidas que van dirigidas fundamentalmente a dinamizar la economía, internacionalización de nuestras empresas, y esas medidas son las que al final van a garantizar la generación de empleo. Pero está claro que los empresarios son los que tienen que crear empleo, pero mientras tanto, ¿cuál es la otra obligación del gobierno? Y ahí sí entra mi responsabilidad. Pues la obligación del gobierno es mejorar la empleabilidad de los trabajadores,
hablando de formación, mejorando su cualificación, mejorando sus posibilidades, ayudándoles a adquirir nuevas cualificaciones profesionales y, yo creo que la más importante, la más humana, porque es el lado más duro, poniendo todas las medidas que sean necesarias para aquellos que lo han perdido todo, que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral, pues para aquellos que lo han perdido todo, desde lo público, facilitarles un programa y un proyecto de empleo. Y es lo que hacemos pues con el plan de acción local y autonómica por el empleo, donde este año, para el año 2011, hemos aprobado un presupuesto que va a dar contrataciones directas para más de 28.000 personas en colaboración de los ayuntamientos, de las diputaciones, con el gobierno regional. Esa no es la solución al desempleo, a mí me gusta decirlo, porque es verdad que hay críticas, dicen, bueno, ustedes están generando contratos precarios. Esa no es la solución viene de la mano de la creación de empleo por parte de las empresas, a las que ayudamos para la contratación indefinida, a las que ayudamos de muchas maneras, pero esa sí que es una manera de atender a aquellos que lo han perdido todo, y esa es una obligación importante de un gobierno autonómico. A mí me gustaría hacer referencia a uno de los planes estrella que recientemente anunciaba el presidente José María Barrera a principios de este mes de diciembre, como es ese plan de formación y de empleo que se ha denominado Acción Joven, como su nombre indica. Está dirigido a, bueno, va a beneficiar a 10.000 jóvenes de entre 16 y 30 años. Concretamente, ¿en qué va a consistir? Porque hay que decir a la gente que nos esté viendo que es un plan que es pionero a nivel nacional. Vamos a ver, nosotros nos hemos dado cuenta que aunque todo el resto de medidas de la acción autonómica, de la acción local, va dirigida a todo el colectivo de desempleados, y ahí también están incluidos los jóvenes, y por ejemplo tienen que saber los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha que de todas las ayudas al autoempleo que se concedieron en el 2010, el 50% han ido a proyectos jóvenes. El proyecto de Factoría de Emprendedores fundamentalmente va dedicado a emprendedores jóvenes. O sea que junto a todas esas medidas nos hemos dado cuenta que esta crisis se está cebando especialmente con los jóvenes también. Y sobre todo que el colectivo joven es muy heterogéneo, no les sirven las medidas generales, algunas sí, pero otras no. Y de ese colectivo tan heterogéneo hemos detectado pues dos necesidades fundamentales. Por un lado, hemos detectado que muchos jóvenes abandonaron su formación cuando el boom inmobiliario, cuando el crecimiento del empleo no cualificado se produjo de una manera muy rápida en este país, y de aquellos lodos, cuando alguien habla desde la oposición del milagro económico, de ese milagro económico mal resuelto, viene ahora mismo este problema que tenemos en el empleo en nuestro país. Después de ese boom y de esa burbuja inmobiliaria, muchos jóvenes que habían abandonado los estudios para incorporarse a un mercado laboral no cualificado, malo, poco seguro, pues ahora se han encontrado en el desempleo. Y se han encontrado en el desempleo sin ninguna formación. Y cuando digo sin ninguna, digo sin la básica, sin la educación secundaria obligatoria. El 50% de los jóvenes desempleados no tienen la educación secundaria obligatoria. A estos jóvenes no le podemos dar la misma respuesta que a los jóvenes cualificados. Estos jóvenes, lo que mejor puede hacer un gobierno por ellos es facilitar que obtengan esa titulación, facilitar que se formen y se cualifiquen. Por lo tanto, en este paquete de medidas Acción Joven dedicamos una atención especial para que estos jóvenes desempleados que no tienen la educación secundaria obligatoria obtengan su título de educación secundaria obligatoria. Y lo vamos a hacer en colaboración, como no podía ser de otra manera, con la Consejería de Educación. Lo vamos a hacer de la mano de los centros de adultos, de los institutos de secundaria y los orientadores del SEPECAM. Y para facilitarles el que lo hagan, aquellos que tienen cargas familiares van a disponer de una beca durante los meses que dure la obtención de esa titulación secundaria obligatoria. Condicionado, me imagino, a que obtengan el título, evidentemente. Claro, este es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pero que lo vamos a poner simultáneamente en marcha. Nos encontramos con que el otro 30% de los desempleados jóvenes tienen la ESO, pero no tienen nada más. Bien, pues vamos a facilitar que tengan una cualificación profesional. Vamos a potenciar todas las medidas que ya teníamos puestas en marcha, las vamos a reforzar con una mayor inversión económica, con más proyectos,
para que puedan obtener una cualificación profesional. Y junto a todo ese reforzamiento de todas las medidas que ya hay, de talleres profesionales, de formación profesional para el empleo, hemos denominado formación dual porque vamos a poner en marcha una formación que va a llevar prácticas en empresas. Una cualificación profesional que va a tener una duración aproximadamente entre 400 y 600 horas de formación, de las cuales entre 200 y 300 van a ser en empresas. Esto tiene, yo creo que una doble ventaja. Tiene ventaja para el joven que se acoge a esta formación, porque va a tener una formación más teórica, más tradicional, por así decirlo, en las aulas de formación, en los talleres de formación, pero igual que los jóvenes de formación profesional reglada, después están haciendo prácticas en las empresas, ellos van a hacer también prácticas en las empresas y por lo tanto van a conocer de cerca el mundo de la empresa y van a tener una formación más completa. Pero además las empresas van a poder formar a estos jóvenes a la medida de sus necesidades, y lo que hemos descubierto, no ahora, lo que nos dice la experiencia, es que de los jóvenes de formación profesional reglada que hacen prácticas en empresas, un porcentaje alto se queda trabajando en las mismas empresas. Por lo tanto, estamos dando una posibilidad de empleo. También va a haber becas para estos jóvenes y también va a haber una pequeña ayuda para las empresas colaboradoras. Es que creo que un dato importante a tener en cuenta es que la formación siempre ha sido importante, lo seguirá siendo, pero de cara al futuro, señalaba usted que anteriormente que el 85% de los empleos del futuro van a necesitar una cualificación media alta. Lo que nos dicen los estudios de la Unión Europea es que cuando salgamos de esta crisis, y ya lo estamos viendo con los nuevos empleos que se están generando, los empleos que se van a generar a partir del 2011 van a necesitar un 85% de ellos van a ser empleos cualificados y solo un 15% de empleos van a ser sin cualificar. Luego, mal haríamos los gobiernos si no le dijéramos a nuestros jóvenes cualificados: mira, lo que tienes que hacer es formarte y yo te voy a ayudar a formarte. Si le engañáramos diciéndole que te vamos a crear empleos como los mismos que había antes. No podemos engañar a los ciudadanos, tenemos que ser honestos, y lo más honesto en este momento puede ser lo menos demagógico, puede ser lo menos fácil de explicar, pero lo más honesto, y esa es la obligación de un gobierno, la honestidad con sus ciudadanos, es decirle: si no te formas, no vas a encontrar trabajo. Te tienes que formar y yo te voy a ayudar a que te formes. Por lo tanto, ahí vamos a poner todo el acento. Y aquellos que nos critican y dicen: la solución para los desempleados es que vuelvan a la escuela. Pues mire, usted sígame criticando, siga siendo irresponsable, siga queriendo sacar votos de un problema, pero está engañando a los ciudadanos. Y los ciudadanos no se merecen que les engañemos. Los ciudadanos se merecen que seamos honrados con ellos. Por lo tanto, estrella en este plan de Acción Joven es la apuesta por la formación. Vamos a seguir potenciando los programas de escuelas taller y vamos a poner en marcha un nuevo programa de escuelas taller que es piloto, que es la escuelas taller para el emprendimiento. Sabemos que en el futuro el autoempleo, la cooperativa, la pequeña empresa tiene mucho futuro. Y nuestros jóvenes tienen que saber que pueden optar por hacer unas oposiciones y ser funcionario, pueden optar por buscar trabajo en una gran empresa, pero se le abre toda una serie de posibilidades siendo dueño de su propio futuro a través del autoempleo. Y creemos que para eso también tenemos que formarlo y por eso vamos a poner en marcha los proyectos de taller de emprendimiento. Y vamos a hacer algo que no hacíamos hasta ahora. Hasta ahora estábamos ayudando a que los jóvenes pusieran en marcha un proyecto de autoempleo. Les dábamos una ayuda del gobierno regional o a través de la factoría de emprendedores les orientábamos de cómo tenía que hacerlo. Bueno, pues lo que vamos a poner en marcha, y es otro de las medidas de este plan, es una especie de tutorización de los proyectos de autoempleo que salgan de estas escuelas taller de emprendimiento. Y vamos a llevar de la mano durante 2 años a los jóvenes que pongan en marcha este proyecto. Los vamos a apoyar a la puesta en marcha, los vamos a apoyar en el inicio de la actividad y los vamos a apoyar en el seguimiento de la actividad durante 2 años hasta que el proyecto se consolide, que también es muy novedoso. Junto a todo esto, no podemos olvidar que tenemos, yo creo que la generación de jóvenes más cualificadas de la historia.
desgraciadamente esta crisis también ha traído desempleo, aunque es en un porcentaje muy pequeño para los jóvenes cualificados. Y los jóvenes nos decían que las empresas les piden experiencia y no dónde obtienen la experiencia. Por lo tanto, en este paquete de acción joven también ponemos en marcha, reforzando mucho, lo que hemos llamado programa Primer Contrato. Me río un poco porque cuando hicimos la nota de prensa se coló una errata y aparecía primer contacto. Pero a mí también me gustó, porque también podemos hablar de primer contrato para el joven, pero también primer contacto con el mundo laboral. O sea, hay erratas que hasta es como si hubiera megas, ¿no?, en los ordenadores. Porque ¿qué es lo que hacemos con este programa Primer Contrato? Pues le decimos a las empresas, usted necesita un joven cualificado, nosotros le ofrecemos un conjunto de jóvenes cualificados para que usted pueda contratar, además, y una subvención de hasta 6.000 euros por el contrato de 6 meses en prácticas de este joven cualificado. El joven tiene ese primer contacto con el mundo de la empresa, pero el empresario va a tener la oportunidad de conocer a unos jóvenes altamente cualificados, de los que probablemente y seguro va a contratar a un gran número de ellos, porque además durante esos 6 meses los va a poder formar en las necesidades de su propia empresa, y prácticamente va a ser a coste cero, con otra facilidad además, y es que los 6.000 euros va a disponer de ellos la empresa desde el momento del contrato, no va a ser después, con lo cual también le estamos dando liquidez a las empresas, estamos facilitando la puesta en marcha pues de algún proyecto que sin esa contratación probablemente no sería posible. Por lo tanto, hablamos de 10.000 jóvenes porque queremos ser rigurosos, porque vamos a empezar con una orientación personalizada a través de los orientadores del Servicio Público de Empleo para ver qué es lo que necesita cada uno de ellos, y a cada uno de ellos le vamos a orientar de aquello que es mejor para su posterior inserción profesional. Vuelvo a repetir, esta no es la única propuesta del Gobierno regional para los jóvenes. Hay más. Hay todas las que ya veníamos poniendo en marcha, pero este es un refuerzo y que va dirigido fundamentalmente a 2 colectivos, a los cualificados para que tengan su primer contrato y a los que no tienen cualificación para que puedan obtenerla. La formación, como decimos, es importante, pero no formar en cualquier titulación. Hay que saber concretamente cuáles son las demandas y las necesidades. En ese sentido, me gustaría que nos explicara en qué consiste ese mapa de formación adaptado a las necesidades del mercado. Bueno, como su nombre indica, queda bastante claro, pero sí me gustaría que nos hiciera referencia a él. Yo creo que ahí se ha hecho un trabajo muy riguroso y es un trabajo que ya me he encontrado hecho. A mí me ha tocado lo más bonito en este caso, que es poderlo explicar, porque en la consejería se habían venido trabajando de una forma muy rigurosa, y este mapa de necesidades de formación nace de la observación directa de en cada una de las zonas de la comunidad autónoma. Tenemos 43 oficinas del Servicio Público de Empleo y por lo tanto se ha trabajado desde cada oficina y se ha trabajado con las profesiones más demandadas por parte de los empresarios, las profesiones emergentes, aquello que los estudios sociológicos nos dicen de cuál va a ser la evolución del mercado laboral en el futuro, y con todo pues se ha analizado, se ha evaluado y se ha sacado un mapa de las necesidades formativas. ¿Para qué? Pues lo lógico es que si nosotros vamos a orientar a nuestros jóvenes para que se formen, lo lógico es que les orientemos para que se formen en aquello que va a tener demanda laboral en los próximos años. ¿La demanda laboral más o menos por dónde iría los próximos años? Pues depende de cada comarca. Estamos en Albacete y, por ejemplo, sabemos que va a seguir habiendo demanda importante en todo lo que tiene que ver con el sector aeronáutico. No solo por lo que Eurocopter supone, que ya es, sino con toda la formación y con todas las empresas auxiliares que alrededor de un proyecto tan potente como Eurocopter están naciendo en Albacete, y sabemos que en esta zona esa es una demanda importante, pero también es importante todo lo relativo con el medio ambiente, todo lo relativo, y esto es un común casi en toda la comunidad autónoma. El tratamiento de residuos no tiene nada que ver lo que nos exige la sociedad y la normativa europea hoy a lo que nos exigía hace 5 años. El tratamiento de aguas no tiene nada que ver lo que nos exigen hoy a lo que nos exigían hace 5 años.
Pero en el sector servicios, que nuestra comunidad autónoma está posicionándose de una manera bastante fuerte en todo lo relativo al turismo rural. Somos una comunidad autónoma donde el turismo de interior ha crecido muchísimo más que en el resto de comunidades autónomas y tenemos que dar un servicio de calidad. Y por lo tanto vamos a ofrecer servicios de guías turísticos, de casas rurales, es decir, ahí se nos abre un abanico de posibilidades que lógicamente va a ser más potente en unas zonas que en otras. En el entorno de nuestros parques naturales pues va a ser la necesidad mucho más potente que en las grandes ciudades. Por lo tanto, en cada sitio, si nos fijamos pues en una comarca como Puerto Llano, que es la mía, la industria química y todo el tema vinculado a la industria química tiene muchísima fuerza. O sea, que precisamente lo que tenemos es un estudio pormenorizado por familias profesionales, las que van a ser más demandadas de forma genérica, y por comarcas, las profesiones que van a ser más demandadas. Precisamente está el mapa colgado en la página web del Servicio Público de Empleo para que cualquier ciudadano también pueda consultarlo. Estamos hablando de esas políticas, esas iniciativas que está poniendo en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha, ese plan estrella, el plan Acción Joven, pero hay muchas otras cosas más, como por ejemplo el pasado mes de noviembre, que se aprobaba también un paquete de medidas, 133 millones de euros, y se estima que va a beneficiar tanto en medidas de formación como de empleo a 72.000 personas, que supone casi el 40% de los parados, que se dice pronto. La verdad es que sí, este es un plan que no es nuevo. Se viene poniendo cada año, pero este año, a pesar de la crisis económica, se hace un gran esfuerzo y el presupuesto del Servicio Público de Empleo es la sección que menos desciende de todos los presupuestos del Gobierno regional. Y los ciudadanos tienen que saber, como se habla mucho del dinero público, que 9 de cada 10 euros se invierte directamente en políticas activas de empleo, en políticas que van directamente a los ciudadanos. El otro euro de cada 10 hay que mantener los edificios, y digo mantener, no digo ningún otro tipo de inversión, hay que pagar el trabajo fundamental de los trabajadores del Servicio Público de Empleo, es decir, pero 9 de cada 10 euros van directamente a los ciudadanos. Y ese paquete de medidas, lo que hemos hecho este año es que lo hemos adelantado en el tiempo para que nuestros desempleados tengan respuesta muy pronto. Una parte importante es la que va directamente a ayuntamientos para que puedan contratar a trabajadores desempleados, la acción local por el empleo, y el otro paquete de unos 58 millones de los 133 va dirigido a la formación, escuelas taller, talleres de empleo, talleres experimentales, formación, cursos de formación cualificada que complementan perfectamente ese otro plan de acción. Y yo creo que es importante que los ciudadanos sepan, porque a veces se hacen discursos desde el Partido Popular, se hacen discursos muy demagógicos. Se dice, no, porque es que aquí se da subsidio a los desempleados y lo que hay que hacer es invertir en economía productiva. Y eso en un titular queda muy bien. Y un ciudadano que va por la calle leyendo el periódico y que no es desempleado puede decir, oye, pues es verdad. Bien. Aquí invertimos en economía productiva. Como decía antes, ayudamos a que las empresas puedan generar más empleo. Pero desde luego lo que no puede hacer un gobierno es dejar de lado a los que nada tienen. Y decir que subsidiar a los desempleados es no, que estos ya no van a buscar empleo, que se van a volver complacientes, etcétera. Pues a mí me gustaría que se lo dijeran a la cara de un desempleado, uno solo, que ha perdido el empleo, que ha perdido el subsidio y que tiene a su familia en su casa, y que lo único que tiene para dar una respuesta a su familia es la ayuda a través de estos contratos que le da el gobierno regional. Por lo tanto, este gobierno no va a dejar en ningún momento de invertir lo que sea necesario para ayudar a los que nada tienen. Y eso siempre de la mano del resto de políticas para salir de esta situación, lógicamente. Entonces yo creo que este es un mensaje que los ciudadanos tienen que tener muy claros. Ayudar a los desempleados debe ser fundamental, porque cualquiera de los que están criticando eso en algún momento puede encontrarse que también ha perdido su empleo y por lo tanto en la necesidad de que el gobierno le ayude.
Y otro tema que no me gusta dejar pasar porque la demagogia es fácil y los titulares son fáciles. En esta comunidad autónoma se ha destruido menos empleo que en otras comunidades autónomas y algunas muy próximas, como puede ser Murcia o Valencia, que la tenemos aquí al ladito de Albacete. Y se ha destruido menos empleo porque la herramienta con la que se dotó este gobierno regional, que es el Pacto por Castilla-La Mancha, donde el presidente Barreda impulsó el acuerdo del gobierno regional con sindicatos y con empresarios, nos ha hecho ir tomando medidas continuamente y tener una hoja de ruta que ha frenado la destrucción de empleo. Ha seguido creciendo el desempleo, no podemos mentir a los ciudadanos. Si antes teníamos una tasa de desempleo del 7% y ahora la tenemos del 18%, el desempleo ha crecido. Pero lo que sí deben saber los ciudadanos es que en aquellas comunidades autónomas donde no se han tomado este tipo de decisiones, la destrucción de empleo ha sido mayor, pero además la atención a los desempleados ha sido más pequeña. Por lo tanto, que no se dejen engañar por cantos de sirena, que hagan como Ulises en la Odisea, cuando sean fuertes, que les digan a los que tienen alrededor que les ayuden a no dejarse engañar, porque los cantos de sirena al final a lo que nos llevan es a estrellarnos contra las rocas. Hace referencia a los datos del desempleo, estamos ya llegando al final de la entrevista, simplemente un apunte. Pasado mes de noviembre se incrementaba en 1,82 en Castilla-La Mancha, sin embargo hay que resaltar que esa subida está por debajo de la media de los 10 últimos años sí, del mes de noviembre. Entonces yo quería preguntarle, aunque ha subido el paro, lo que está claro es que ha subido menos que en otros meses de noviembre, lo que nos espera, diciembre, los siguientes meses. Lo que nos espera, si somos honestos con los ciudadanos, es que en diciembre seguirá subiendo el desempleo, en enero seguirá subiendo el desempleo, porque aún en los momentos de crecimiento económico más importantes, noviembre, diciembre y enero eran meses malos para el registro del desempleo. Lo que nos importa es la EPA y ver cuál es la tendencia. Y lo que nos demuestra la encuesta de población activa es que cada vez el desempleo crece menos, que después del crecimiento brutal del último trimestre del 2008, que es cuando la crisis nos presentó la cara más fea, en 2009 se amortiguó ese crecimiento y en 2010 se ha amortiguado más. Esto no es para mí ninguna satisfacción, porque mi objetivo es invertir la tendencia, mi objetivo es que se cree empleo neto. Pero para llegar a crear empleo neto tiene que crecer el PIB, nos lo dice la estadística, y a medida que vamos, si tuviéramos un gráfico podríamos ver cuál es el comportamiento del desempleo en el 2008, en el 2009 y en el 2010. A medida que las curvas se hacen convergentes, como va disminuyendo ese crecimiento, quiere decir que nos acercamos cada vez más a el crecimiento cero y por lo tanto nos acercamos cada vez más a poder decir que hay empleo neto que se está creando. En la última EPA vimos que se habían creado empleos y además se habían creado en esos empleos emergentes de los que yo hablaba antes, de las nuevas tecnologías, del medio ambiente, de los servicios a los ciudadanos. Bien, pero todavía se sigue perdiendo empleo en otras profesiones. El objetivo es llegar, como digo, al crecimiento en positivo del empleo y mientras tanto pues atender como podamos a nuestros desempleados. Ojalá que lleguemos pronto a ese objetivo. Yo estoy segura, no soy una persona demasiado optimista, pero creo que si los mercados no siguen haciendo ataques brutales a las economías, y me gustaría, decía el otro día, ponerle cara al mercado para poderle decir algo directamente, ¿no? Pero si los especuladores no siguen atacando de una manera tan brutal y si realmente los poderes más fuertes, las economías más fuertes, la Unión Europea en su conjunto le planta cara a estos especuladores que están atacando el euro, pues saldremos más pronto que tarde de esta situación. Pues Paula Fernández, consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, muchísimas gracias una vez más por atendernos. Le deseamos desde la Cerca Televisión muchísima suerte en esta nueva andadura profesional. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo a vosotros por darme esta oportunidad de estar con los ciudadanos. Gracias también a todos ustedes. Nos marchamos, regresamos como siempre muy pronto a través de internet en la Cerca Televisión.